Bueno, la escritura es nuestro alimento espiritual. ¿Y cuántos tienen esa hambre de escuchar palabra de Dios? Amén. Palabra de vida eterna, amén. Ya como todos saben, hermanos, estamos viendo una serie muy buena, una serie basada en el libro de los Gálatas. Y hoy yo le puse por título a la predicación, Defensa al Evangelio. Defensa al Evangelio. De acuerdo a Gálatas, capítulo 2, versículo 11, vamos a tomar ese texto base. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Vamos a analizar, hermanos, este pasaje, cuyo pasaje está cargado de tensión. Y este pasaje está protagonizado por dos cristianos. Y estoy hablando nada más y nada menos de dos apóstoles del Señor Jesucristo. Estoy hablando de Pablo versus Pedro. El motivo por el cual Pablo reprende a Pedro es por un tema, y ese es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es negociable, ¿ok? El Evangelio, o con el Evangelio no se puede hacer un acuerdo. El Evangelio es un tema. Y solamente hay un solo evangelio. Incluso ya pues vimos ese tema. Que solamente hay un evangelio enviado por Dios. Y ese tema lo dio Dios, el evangelio. Y adulterarlo es un gran problema. Y querer desviar el tema y a las personas a otra cosa, a creer otro evangelio diferente al que Dios ha enviado y al que ha transmitido, es un peligro. Y es por eso que el apóstol Pablo pues va a reprender a Pedro. Y como leímos en nuestro texto base, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y el versículo 12 dice de la siguiente manera, Gálatas 2 dice, continúa diciendo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, el problema en sí del apóstol Pedro no era que él quería imponer los temas o enseñanzas del judaísmo. No era ese problema. El problema de él era que él estaba navegando en dos aguas. El apóstol, pues, Pedro se sentía en cierta manera, vamos a decirte así, no fue honesto. Y cuando venían los judíos, él decía, ok, está bien, si es verdad, hay que hacer esto, hay que circuncidar, hay que guardar tales fiestas y todo esto. Pero cuando se iban, se comportaba como los gentiles. No, tú sabes que la salvación es por gracia y solamente gracia y solamente fe. Ya, listo, punto. Estaba actuando no de manera honesta, ¿verdad que sí? Ok. Pero es interesante que el comportamiento de Pedro es así, pero en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, él hace una respuesta en cuanto a los gentiles, y él dice lo siguiente, allá en Hechos capítulo 15, versículo 7 al 11. Dice así de la siguiente manera. Vea la respuesta de Pedro. Y después de mucha discusión, Pedro
se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vean que el apóstol Pedro sabía que tanto gentiles como judíos eran salvos por gracia a través de la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero su error consistía, yo vuelvo y repito y digo todo esto, es que él se retraía, se acobardó y fue poco honesto el apóstol Pedro. Y todo esto fue poco honesto, se retraía cuando venían, ¿quién? Los judaizantes, con falsas pretensiones, ¿ok? A querer judaizar a los gentiles para salvación, para que puedan obtener la salvación. Me llama la atención que en la respuesta del apóstol Pedro, él dice: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y él dice: mira, nosotros no pudimos alcanzar algo, y es la salvación, y a nosotros se nos fue dado la ley. La ley. Y nosotros, que la palabra de Dios se nos fue confiada como judíos, no alcanzamos justificación por medio de la ley. Ahora, entendiendo todo esto, ¿cómo nosotros le vamos a decir a los gentiles: ustedes tienen que cumplir la ley para que sean salvos? Se ve hipócrita, ¿verdad que sí? Se ve de algo falso, o de una persona que está actuando de manera falsa. Porque sabiendo y entendiendo de que yo no puedo alcanzar salvación por medio de las obras de la ley, ¿cómo yo le voy a decir a otra persona: cumple la ley? Ahora, la actitud del apóstol Pedro trajo también consecuencias. Y las consecuencias, siendo él un líder, porque él tampoco era un cualquiera, era un líder de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, su actitud pues arrastró a los gentiles, pudo haber arrastrado a los gentiles a seguir las costumbres y aceptar ese yugo, el yugo del judaizante que quería pues someter a los gentiles a cumplir algo que ellos mismos no podían cumplir. De hecho, vea esto, el doblez de Pedro arrastró nada más y nada menos que a Bernabé. ¿Sabe usted quién es Bernabé, no? Pablo y Bernabé, ya les dije quién es. Cuando iban a los viajes misioneros, estaba allí Bernabé. Pero es interesante que Bernabé, vea lo que ocurrió en el versículo 13 de Gálatas capítulo 2. Vea cómo dice el apóstol Pablo, dice así: y en su simulación, la de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Es interesante cómo ver que Bernabé también fue arrastrado a esta simulación. Con el Evangelio, o ese tema del Evangelio, ni siquiera lo podemos hacer para congraciar con las personas. No podemos congraciar con las personas con el tema del Evangelio. Y no podemos predicar un Evangelio al gusto de la gente. Jamás. Para caerle bien a la gente, a las personas, no. El Evangelio hace dos cosas. O te acerca a Jesús, o te hace, me voy corriendo. O te espanta. Eso hace el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio te confronta. Confronta el Evangelio, confronta al pecador de su pecado. Entonces, no, ya van, un momento. Como yo no quiero ofender a la gente, yo quiero caerle bien a las personas, yo voy a decirle a la persona un evangelio, pues, no tan fuerte, un evangelio suave, donde hay que caerle bien a las personas, a la sociedad, etcétera, etcétera. No. Al hacer eso ya estamos actuando como Pedro, ¿verdad que sí? Y por actuar así podemos arrastrar a otros también a que prediquen un evangelio que se amolde a las personas. Es interesante que, que Bernabé, él también estuvo allí participando en el concilio de Jerusalén. Él estuvo allí. Y vea la respuesta que dio Bernabé allá en Hechos capítulo 15, versículo 12. Dice así: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, sabiendo Pedro, sabiendo Bernabé, que Dios no hizo excepción de personas, sino que atrajo por medio del evangelio a los gentiles, sabiendo todo esto, qué impresionante, y ojo, por medio de la fe, ¿ok? A los gentiles por fe. Qué impresionante que estos hayan caído en tal error. Por eso es que el apóstol Pablo decía: oren por mí por valentía. El apóstol Pablo era un hombre común y corriente, igual que usted y que yo. Igual que Pedro, igual que Bernabé. ¿Ok? No era un superhombre. Era un hombre normal, Pablo. Y es por eso que él pedía: oren por mí. Oren por mí para que el Señor me dé de nuevo para hablar la palabra de Dios. Hermanos, yo aprovecho este punto para decirles a todos ustedes, los que están aquí presentes, oren también por mí para predicar la palabra de Dios con valentía, con denuedo, lo que está escrito, lo que está establecido, el evangelio. Y no parecerme a Pedro en ese momento allí, que cuando se fue a la iglesia de León y llegaron otros hermanos. No, chicos, lo que yo les digo a ellos, eso no es así, tú sabes. No, que ese no sea mi comportamiento. Yo también estoy muy pendiente de estas cosas, de mí mismo. Predicarles a ustedes el evangelio tal cual como está establecido aquí y en la calle también. Y al que no es cristiano, predicarle el evangelio. El mismo evangelio que les fue predicado a ustedes, el mismo evangelio que se les va a predicar a las personas en la calle también. Porque si se predica otro evangelio, cuando vengan, ¿qué usted cree que va a ocurrir aquí dentro de la iglesia? Ay, una chicha con los hermanos Limonada. Ahora bien,
Delante de esta hipocresía, delante de, o simulación, como quieras llamarlo, del apóstol Pedro, el apóstol Pablo se vio obligado a resistirle cara a cara y de manera pública. ¿Ok? Ahora nos podemos preguntar, ay, ¿por qué Pablo pues no lo reprendió así, acá en lo secreto, tú sabes, ética ministerial, tú sabes, no, venga por aquí y tal? Sino que lo hizo delante de todo ese Pablo todo el tiempo, etc. Mira, Pablo lo pudo haber hecho. Él lo pudo haber hecho. Pero, siempre hay un pero, hermano, ¿no? Ese glorioso pero, o bendito Pedro. Pero, ya que la falta de Pedro, ¿cómo fue? ¿Fue pública o fue en secreto? Fue pública. Ya que esa falta fue pública, pública y notoria, ¿ok? Muy notoria. La corrección, de igual modo, tuvo que haber sido pública. Es por eso que, pues, el apóstol Pablo dice en el versículo allá 14 de Gálatas 2, y lo vamos a leer hasta el 17, el apóstol Pablo le dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y Pablo dice: en ninguna manera. Ok, hermanos. Podemos ver desde el versículo 15 hasta el versículo 17 el corazón de la doctrina de la justificación, que solamente es por fe. Y esto es el núcleo y esencia del evangelio mismo. La justificación. Esta doctrina está siendo atacada allá en la iglesia de Galacia. Fue atacada. Pero déjame decirte que en pleno siglo XXI también está siendo atacada la doctrina de la justificación. El apóstol Pablo explica este tema de la justificación en los siguientes capítulos 3 y 4, pero escuchen muy bien, hoy no lo vamos a tocar a profundidad, ¿ok? Tenemos tiempo para hacer esas prédicas. Usted está tranquilo, ¿verdad? Amén. Tenemos tiempo. Amén. Muy bien, no hay apuro, tranquilo. Más adelante vamos a ver los capítulos 3 y 4, ahí se habla de la justificación con más profundidad. Pero voy a decir unas cosas sobre la ley. La ley sirvió como un espejo, la ley sirvió como un espejo, es decir, revela nuestra condición, nuestro pecado y nuestra condición de incapacidad de cumplirla. Esa es la ley. Ahora, la ley de Dios es buena y es santa y es justa, la ley de Dios. Pero ojo acá, no por cumplirla te va a justificar o te va a limpiar de tus pecados por cumplir la ley de Dios. Porque la raíz de nuestro problema está arraigado, o mejor dicho, estaba arraigado en nuestros corazones.
Ahorita todos acá se ven como unos ángeles. Como oso. Todos. Pero ¿te justificó, te limpió el cumplir las obras de la ley? No. ¿Quién te justificó? Cristo te justificó. Y el apóstol, acá, Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Nosotros quién? Los judíos. Los judíos también. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Todos somos pecadores. Así tal cual como dice allá en Romanos, cuando Pablo dice, ya hemos acusados tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora ve esto. Querer reedificar algo que destruí, sabiendo que no me beneficiaba. Oye, ¿usted cree que es edificante y es de sabio? No, la respuesta es no. Y yo digo todo esto porque en los versículos 18 al 19 del capítulo 2 de Gálatas, el apóstol Pablo continúa diciendo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora, acá viene una pregunta. ¿Qué cosa destruyó el apóstol Pablo? Todo aquello que en la carne podía él enorgullecerse. Salvación por medio del legalismo. Y vea que hago entre comillas, porque Pablo pudo haber dicho, mira, yo soy, es más, él lo dijo, yo soy fariseo, celoso de la ley. Y era tan celoso de la ley que maté a los cristianos porque los consideraba herejes. Hasta que tuvo ese encontronazo con el Salvador. ¿Ok? Ya usted sabe esa historia o ese pasaje de la Escritura. Y entonces, si yo, pues porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, dice Pablo, transgresor me hago. Todo lo que yo consideraba en alta estima en mi vida, las destruí, basura, para ganar a Cristo. Para ganar y conocer más y más y más y más al Señor Jesucristo. Pablo tenía de qué gloriarse en la carne. Saca su currículum. Y él dice, esto no me justifica. Ni me justificará para nada. Solamente el Señor Jesucristo. Amén. Entonces no es de sabios. No es de sabio reedificar lo que destruí sabiendo que no me salva ni me justifica. En la simulación de Pedro, él estaba, ¿qué? Reedificando, ¿sí o no? Ese lienzo que el apóstol Pedro vio en visión, y ahí estaban todos los animales. Y la voz le dice, mata y come. No, yo, ¿cómo? ¿Qué? Mata y come. No, yo no puedo comer esto. ¿Cómo llamas tú inmundo lo que yo purifiqué? Sabiendo y entendiendo qué es lo que le estaba diciendo el Señor allí en esa visión. O sea, anda y predica allá al gentil. Y no llames inmundo a lo que yo también purifiqué. A lo que yo también quiero atraer. Por gracia. Por la sangre de Cristo.
Entonces parece ser que en la simulación de Pedro se le olvidó hasta esa visión del lienzo. ¿Verdad que sí? El Señor sabe lo que hace, hermano. El Señor sabe lo que hace. Porque el ministerio del apóstol Pablo fue exclusivamente hacia los gentiles. Imagínate a Pedro con ese ministerio hacia los gentiles. El Señor, yo solamente voy a llegar hasta aquí. El Señor sabe lo que hace. ¿Ok? No voy a decir más nada porque especular es pecado. ¿Ok? Ahora, querer navegar en dos aguas, me refiero a la ley y a la gracia, o querer mezclar la ley con la gracia, querer mezclar todo esto, la ley con la gracia, tiene resultados. Resultado sería, la fe sería vana. ¿Verdad que sí? La fe sería vana. Querer mezclar la ley con la gracia. Una fe vacía. El sacrificio de Cristo en la cruz fue en vano también. Y en vano corrió Pablo predicando y diciendo que el justo por la fe vivirá. ¿Sí o no? Querer mezclar la ley con la gracia. Yo les dije que ese es algo imposible. Hay que separar la ley de la gracia. En cuanto a salvación, ¿ok? En cuanto a salvación. Porque les dije que el evangelio tiene dos archienemigos. ¿Cuáles son? Ustedes se lo tuvieron que haber aprendido. El legalismo y el libertinaje. Aleluya, y cada quien agarre la suya. El libertinaje. Bueno, en el versículo 19 que acabamos de leer, está la frase: por la ley soy muerto para la ley. Ante la ley, somos todos muertos por fallar a esta misma. Pero Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, siendo Él el sustituto perfecto. Cristo. El vicario perfecto. Y es el sacerdote perfecto. Y una sola vez para siempre. Así que esos confesionarios que andan por allí en la iglesia romana, ¿no? ¿Y qué quieres, hijo mío? Y hice esto, aquello y lo otro. Mira, como un pecador va a justificar a otro pecador. Sacerdote es pecador. El Papa es pecador. También el Papa necesita a Cristo. Necesita ese que justifica a Cristo, al vicario verdadero, a Cristo. Señor, usted no es ningún vicario. El vicario perfecto es Cristo, quien justifica a los pecadores. Cristo es el Salvador. Cristo cumplió todo lo que demanda la ley. Todo lo que demanda la ley lo cumplió Cristo. El Papa. Si nosotros le predicamos al Evangelio al Papa, él también resulta pecador y culpable. Que Dios permita y este mensaje llegue a sus oídos. Porque la voluntad de Dios es que todos escuchen el Evangelio y vengan al arrepentimiento. Vengan a los pies del vicario perfecto que es Cristo. La ley requiere una cosa de nosotros como pecadores y es la muerte. La muerte.
Y bajo tal requisito, Cristo murió por nosotros. Y, vea esto, y con nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Cristo murió en la cruz por nosotros y con nosotros? El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, ¿verdad que sí? Sí, pero por lo tanto es un sacrificio que es perpetuo. O sea, Él no va a morir otra vez. Porque ya Él lo hizo, pero es un sacrificio que está vigente para siempre. ¿Ok? Y todo pecador que se refleja allí en la ley, soy pecador, ¿para dónde tiene que correr? Para el confesorio, ¿no es? Confesionario, gracias. Ustedes son inteligentes. Que Dios bendiga su sabiduría, hermano. Amén. Entonces, todo pecador tiene que correr es a Cristo. Ir a Cristo. No a las obras de la ley. Me gustaría citar el capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, citarlo solamente. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, la persona que está unida a Cristo, es totalmente identificado con Cristo. Y esto es tanto en la muerte de Cristo como en la resurrección de el Señor Jesucristo. Amén. Es por ello que el apóstol Pablo continúa en el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo había comprendido lo que Cristo hizo en la cruz. Todo creyente en Cristo debe, y obviamente es obvio que tiene que saber lo que hizo Cristo en la cruz, como por mí y por usted, como pecadores que somos. Pagar las demandas de la ley, algo que jamás hubiéramos podido hacer por nuestros medios. Nadie podía pagar por su pecado. Sin embargo, Cristo dijo: consumado es. Todo está cumplido. Aleluya. Estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es lo que Pablo les explicó a los creyentes allá en Roma. Y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya va. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6, 1 al 4. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Cuando Cristo fue colgado en la cruz,
siendo Él el sustituto perfecto, ahí estaba usted y ahí estaba yo colgado en esa cruz. Siendo Cristo el sustituto perfecto. El creyente unido por la fe en Cristo ha muerto a la vida anterior, a su vida vieja y resucitado a la vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora vive una vida nueva en Cristo, fundada, edificada, cimentada, arraigada en Cristo y no en sí mismo, ni en las obras de la ley. Entonces, querer mezclar las obras de la ley o la ley con la gracia es una desgracia. Es vacío, es vano. Mira, los legalistas son como los fariseos. ¿Por qué como los fariseos? Porque ellos imponen. Imponen tanto que ni ellos mismos cumplen. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes le ponen cargas a las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Eso se parece a muchos fariseos del siglo XXI, ¿sí o no? Que le ponen cargas al pueblo que ni ellos mismos se pueden, ni las pueden llevar. Hermano, yo he visto bastantes cosas. Que incluso está allí las hermanas, vamos a decir, esposas de los ministros, y aquí no se puede maquillar nadie. Y aquí no se puede, pintura de labios es pecado. Y no se puede, no se puede, pantalón, etcétera, no. Y pintar el pelo, cuidado, es pecado. Cuidado. Pero los mismos que ponen esas leyes, ni ellas mismas las pueden cumplir. Porque cuando se van de viaje, yo he visto varios labios pintados. Y tienen 60 años, 80 años y tienen esos pelos negritos. Oye, ustedes me van a disculpar, pero eso está raro. Una persona con 80 años, con el pelo negrito y bien estiradito. No, pero a las ovejitas, no, ustedes no pueden hacer eso. Porque si lo haces, estás en pecado. Legalista. Judaizante moderno. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿sí o no? El creyente, unido por la fe en Cristo, yo voy a repetir esto, ha muerto a la vida anterior y resucitado a la vida nueva. Y ahora vive una nueva vida en Cristo, fundada, edificada, cimentada, arraigada en Cristo Jesús. Y no en uno mismo. Oye, es interesante poder ver personas que cumplen todos los requisitos establecidos dentro de la iglesia. Requisitos humanos, ¿ok? Cumplen todos los parámetros, enseñanzas humanas, requisitos humanos. Y teniendo todos esos atuendos, dicen esto: yo no sé si yo soy salvo. Qué interesante es eso, ¿verdad? Entonces, tiene una fe vacía. Y cuando se le predica el evangelio, ocurre esto. ¿Qué? Y yo digo esto porque
Personalmente lo he visto, experimentado. Las personas tienen hambre de la palabra de Dios. Las personas tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, prediquemos la palabra de Dios. El evangelio sin titubear. Sin ser como las olas del mar que van y vienen. Predicar el evangelio tal cual como está, salvación por fe. Que el sustituto ya lo hizo todo en la cruz. Cristo. Está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vea esto, de modo que si alguno está en Cristo, no en el legalismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que insistir en que alguien puede ganarse la salvación por sus propios esfuerzos, es decir, abiertamente a Dios, que la perfecta obra de Cristo en la cruz fue inútil. Seguir insistiendo en que hay que imponerle a la gente el cumplimiento de la ley para que se salve y se justifique. Está diciéndole a Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz fue inútil. La única manera en que un infinito Dios puede salvar a un pecador como yo fue enviando a Cristo para aplastarlo, para quebrantarlo bajo el peso de su propia ira a Cristo, atribuyendo en Cristo todos los pecados de la humanidad. Y cuando todo eso aconteció, ¿qué dijo Cristo? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue quebrantado, aplastado, flagelado como usted no tiene idea. Las comiquitas, películas se quedan cortas a como realmente quedó nuestro Señor Jesucristo. La película de Mel Gibson, ¿verdad? Esta película, La Pasión de Cristo. Hasta esa película quedó corta. En lo que realmente, o como realmente quedó nuestro Señor Jesucristo. La tortura romana de los soldados romanos cuando iban a crucificar a una persona en una cruz, sus látigos, habían látigos que tenían en la punta clavos, que cuando se le daba, se castraba y arrancaba el cuero. Cristo quedó totalmente desfigurado por nuestros pecados, como carne molida. No se parecía al carpintero de Galilea. No se parecía. Quedó muy feo. Fue quebrantado. Allí aplastado en la cruz. Y todo esto por ti y por mí. Y no solamente por ti y por mí, sino por el mundo entero. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros? Si eso ya lo hizo Cristo una vez y para siempre por nuestros pecados, ¿cómo vamos a mezclar la ley con la gracia? ¿Cómo vamos a mezclar el judaísmo, el legalismo a la gracia? Nosotros tenemos que predicarnos siempre el evangelio, hermanos, para no caer en el error de querer añadir obras a nuestra salvación.
Y la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero siempre la mente del ser humano, cuando se habla de obras, siempre es darle un plato de comida a otro. Hasta allí llega la mente. Pero querer añadir a la ley, a la gracia, no es obra. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Querer añadir la ley, el legalismo a la gracia, eso también es obra. Los pecados de los seres humanos fueron en Cristo condenados. En Cristo Dios los juzgó. Tal como debía hacernos a todos nosotros, según su perfecta justicia. ¿Qué ocurrió cuando Cristo murió en la cruz? Y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al morir, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo. ¿Pero cuál velo? El velo justamente a la entrada al lugar santísimo, que solamente entraba allí el sacerdote una vez al año. Hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo cuantas veces nosotros queramos por medio de Cristo. No por medios de las obras de la ley. Para nada. Los pecados del mundo fueron imputados en Cristo. Cargados en Cristo. Es lo que significa la palabra imputación. Cargado. ¿Ok? En Cristo. Ahora, los pecados del mundo fueron imputados en Cristo para que la perfecta justicia de Cristo sea imputada en el creyente. Mira, si usted, yo somos por Dios declarados justos o justos, inocentes, es por Cristo. Porque su perfecta justicia fue imputada en nosotros. La salvación del ser humano siempre estuvo, está y estará vinculada al sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se puede dar nada a cambio. No se puede dar nada a cambio por nuestra salvación. Nada. Porque Cristo lo dio todo. Y todo lo dio por gracia. Muchos dicen por allí, el agua es gratis, pero la tubería cuesta. Otro dijo por allí, no hay gracia barata. Hijos de la serpiente, hijos del maligno. No se puede dar nada a cambio por nuestra salvación. Por nuestra justificación no se puede dar nada a cambio. Porque Cristo lo dio todo en la cruz. Por gracia. 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 Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el pecador? Hermanos, rindámonos a Cristo. Amén. Cada día. Y démosle gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Viva el Rey! ¡Viva Cristo! Amén. Y yo culmino de esta manera. El justo por la fe vivirá. Amén. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra que Dios pues nos ha dado la mañana de hoy. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti hay vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu bondad, por tu fidelidad, Dios amado. A pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel, Dios. Gracias, Dios, porque sin ti nada podemos hacer, Dios. Gracias por redimirnos, por rescatarnos. Gracias, mi Dios, por justificarnos. Gracias, Señor, por santificarnos. Señor, y algún día, Dios, cuando estemos, Señor, en tu misma presencia, Dios, vamos a gozar de esa glorificación, Dios amado. Gracias, Señor. Cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, sin pecados, Dios. Gracias, Señor, y todo eso para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre, Dios. Todo es posible en ti, Señor Jesucristo. Te pido, mi Dios amado, que nos ayude siempre a ser fiel a ti, Dios. Fieles a ti, Dios, Padre querido, y no añadirle a la salvación totalmente nada, Dios. Porque, pues, nadie es salvo por obras. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Amén. Cuida tu iglesia, cuida tu pueblo, Dios amado. Ayúdanos siempre en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.